Hola, muy buenas. Vamos a corregir las preguntas del examen que se llevó a cabo el pasado 6 de septiembre, el examen oficial para acceso a la escala de cabos y guardias, y en concreto los temas que me atañen. En este caso, el tema 1 parcial en cuanto a la Carta de las Naciones Unidas, órganos, derechos fundamentales de la Unión Europea, Estatuto de Roma, Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional y alguna pregunta también que hay del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo. La primera pregunta, que es la número 1 en el examen, habla de la Carta de las Naciones Unidas. Y esta era muy sencilla. Lo hemos dicho en clase muchas veces, y es que de los siguientes órganos de las Naciones Unidas, ¿cuál no es uno de los consejos que se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas? Entonces, sabemos que son 6, ahí lo explica el artículo 7, y coinciden todos menos el apartado C, que es el erróneo, que pone Consejo Internacional de Justicia. Y ya sabemos que uno de los órganos principales es la Corte Internacional de Justicia, no el Consejo Internacional de Justicia. La siguiente pregunta de este tema es la pregunta número 10, que va referida a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dice que en relación con el trabajo infantil y la edad mínima de admisión en el trabajo, señale la opción correcta. Bien, pues de las 4 opciones, la correcta es la C. Dice que podría excepcionalmente ser inferior a la edad en que concluye el periodo de escolaridad obligatoria. Ahí nos lo explica en el artículo 32, que nos dice que se prohíbe el trabajo infantil y que la edad mínima para trabajar es una vez que se ha superado la escolaridad obligatoria, ¿vale? Pero se puede darse alguna excepción limitada a esa edad mínima de escolaridad obligatoria, ¿vale? Podría haber excepciones a esa edad mínima en la que concluye el periodo de escolaridad obligatoria. En la pregunta 11, que habla del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esta también era muy sencilla. Dice que ¿cuál no es una sección de las que componen los órganos de la Corte? Pues sería la alfa A, la de instrucción. Ahí lo tenemos en el artículo 34, esta también lo hemos dicho en clase, se hizo hincapié, que hay 3 secciones. La de apelaciones, primera instancia y cuestiones preliminares. No había otras. Todas las que se salgan de ese nombre, pues la de instrucción aquí la errónea, esta era muy facilita. La pregunta 12, Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Dice que si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de amicus curiae, él, deja la raya ahí, para completar, consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores para determinar la conveniencia o oportunidad de hacerlo y en su caso fijar los términos de dicha participación. Ahí sería el Ministerio de Justicia, según el artículo 24, porque se pone puro y duro como viene la ley, ¿vale? Entonces sería la opción B. Lo que pasa que han puesto el nombre de cómo se llama a día de hoy el ministerio, cómo está denominado. Lo que es el Ministerio de Justicia a día de hoy se llama Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ¿vale? Pero ya os digo, si lo miramos en la ley, a día de hoy puede haber esos cambios a nivel ministerial del nombre, pero en la legislación, en la ley, se mantiene el Ministerio de Justicia. Por descarte ya, como no estaba el Ministerio de Justicia y los demás no son, el que se asemeja y como se llama actualmente es Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Y bien, y por último, en cuanto a las preguntas que me atañen de este tema 1 en mi parte, estaba la pregunta número 13 sobre el reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo, en concreto sobre el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Aquí daba 4 opciones y decía que se señalara la opción correcta. Una es buena y 3 malas. Bien, pues la opción correcta era la A. El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención. Ahí lo tenéis en rojo
y lo establece la legislación en su artículo 19.1. Ahí en el temario lo teníamos claramente. Luego, la opción B que nos daba dice que corresponde al adjunto en el que el defensor del pueblo delegue las funciones hacer la designación de los vocales. Y hacer la designación de los vocales no corresponde al adjunto, ¿vale? Corresponde al defensor del pueblo. Ahí lo tenéis en verde en el artículo 20, apartado 3. Corresponde al defensor del pueblo hacer la designación de los vocales. La opción C, que era incorrecta, dice que el Consejo Asesor estará integrado por los adjuntos del defensor del pueblo como miembros natos, además de por un máximo de 15 vocales. Y no es así. El máximo era 10 vocales, como lo tenéis ahí en el artículo 19, apartado 2. Y por último, la opción D dice que el Consejo Asesor se reunirá al menos una vez al año. Y no es tampoco correcto, sería al menos 2 veces al año. Ahí nos lo dice en el artículo 21. Y nada, pues con esta presentación finalizamos la explicación de las preguntas que me atañen del tema 1 en cuanto a lo que ha salido en el examen oficial del acceso a la escala de cabos y guardias. Un saludo.